La autora de nuestro libro nace en Zaragoza en 1961. Allí fue donde desde muy pequeña comienza a escribir diversas historias. De mayor se ganó la vida en gran parte como educadora ambiental y de su padre sabemos que trabajaba en el ámbito ferroviario. Su infancia y adolescencia la vivió recorriendo la geografía peninsular, entre Zaragoza, Madrid y Almería. Más tarde regresó a su añorado Aragón, donde vivió en un pequeño pueblo a las faldas del Moncayo, llamado Añón del Moncayo. Al pie del Moncayo es su primera obra y la más conocida. Fue publicado por una pequeña editorial llamada Olifante, que casi siempre publica poesía, pero no dudó en hacer una excepción para esta obra. La primera edición se publicó en lengua castellana. La presentación de dicho libro tuvo lugar en la librería Antígona el 22 de junio del 2002. Luisa, además de Al pie del Moncayo, también publicó Almendros en flor y otros relatos aragoneses, y Al Yabalú y otros relatos. Otras de sus obras que aún no están publicadas son Cuentos tristes de los bajos fondos y Mandala de amor. En general no tenemos mucha información de estas obras, ya que no era una escritora muy conocida a nivel nacional, y su obra no se ha extendido mucho. La obra Al pie del Moncayo se divide en 6 narraciones o capítulos breves. Podríamos clasificar esta obra dentro de la narrativa costumbrista regional. El primer capítulo se titula La leyenda de Ladio Martín. Podríamos decir que en cada capítulo la autora se encarga de presentarnos una característica de la zona donde ella reside. En este caso concreto nos ofrece un relato lleno de descripciones paisajísticas, donde el Moncayo, como monte icónico de Aragón, no solo sirve como telón de fondo, sino que también actúa como un personaje más de la obra. A través de vívidas descripciones, la autora capta la majestuosidad del paisaje, las estaciones que lo transforman y su impacto en la vida de las personas que lo rodean. El segundo capítulo abarca el ámbito de la nostalgia y las emociones humanas. Los personajes, al recordar momentos significativos de sus vidas, experimentan una lucha interna entre el deseo de revivir estos instantes y la realidad del presente, que a menudo es insatisfactoria. Además, las emociones humanas en la obra no se limitan solo a la nostalgia, también abarcan la tristeza, la alegría y la esperanza. A través de las interacciones entre los personajes, se revela cómo las experiencias compartidas y los lazos familiares pueden ser una fuente de consuelo incluso en tiempos difíciles. El tercer capítulo remarca uno de los pilares fundamentales del libro, los relatos de los personajes locales. Los habitantes de las tierras del Moncayo son el corazón del libro. A través de ellos se representan oficios tradicionales como el pastoreo, la agricultura y la vida en los pequeños pueblos, capturando las alegrías, los desafíos y las rutinas de quienes habitan este rincón de Aragón. Estos personajes suelen ser arquetipos que reflejan el carácter fuerte, trabajador y resiliente de la gente rural. Las historias de la tía Ambrosia están llenas de elementos mágicos, supersticiones y moralejas, reflejando las creencias populares de la región del Moncayo. Los cuentos mezclan lo fantástico con lo cotidiano, introduciendo personajes como brujas, almas en pena y héroes humildes. Más allá de su valor como entretenimiento, los relatos de la tía Ambrosia transmiten enseñanzas, resaltan valores tradicionales y refuerzan la identidad colectiva. El capítulo 5 se centra en Inés, personaje que tiene una conexión especial con los gatos, lo que simboliza una forma de vida más libre y en armonía con el entorno. A través de sus interacciones y reflexiones con Jaime, se abordan aspectos de la soledad, la compañía y la búsqueda de un sentido en la vida. La narrativa invita al lector a reflexionar sobre la simplicidad y la belleza de la vida cotidiana en el contexto del paisaje del Moncayo. El último capítulo combina nostalgia con humor, mostrando cómo Adela, a pesar de las dificultades y limitaciones impuestas por la sociedad rural de su tiempo, encuentra en la música una vía de escape y autoafirmación. El cuplé simboliza su anhelo de libertad y su espíritu inconformista, mientras el entorno en el que vive representa los valores tradicionales y conservadores. La autora de nuestro libro se da a conocer en el mundo literario mediante un concurso que organiza una revista local llamada La Diezma.
Dicha revista organiza un concurso literario con la intención de difundir la comarca del Moncayo y sus tradiciones. En el tercer concurso del relato corto que organiza la revista, Luisa presenta su primera obra, Al pie del Moncayo, y resulta ganadora entre todos los participantes. Esta es la casilla de salida de su trayectoria como escritora, que le permitirá la publicación del manuscrito en la editorial local Olifante. Al año siguiente, en la cuarta edición del concurso, participará como jurado. Años más tarde, nuestra autora vuelve a ser ganadora en la 10ª edición del concurso de relato corto con su obra Memorias y cuentos del Moncayo. Su obra no es muy extensa y la temática de sus escritos giran en torno a la geografía local, donde ella creció y vivió su infancia. Al día siguiente, Pedro Árcega montó en el carro y fue al cementerio. Los restos de su padre estaban sepultados cerca del muro. Pedro tomó una pala y los desenterró. Luego recogió los huesos en una sábana, regresó hacia la casa y allí, en un rincón del huerto, ahondó un agujero profundo y enterró a sus padres, envueltos en la misma manta por si el frío del invierno, con la cabeza de su madre orientada al sur y el cráneo de su padre mirando hacia el Moncayo. Este fragmento nos permite analizar tres aspectos. En primer lugar, la trascendencia del acto. La decisión de Pedro de enterrar a sus padres juntos, envueltos en una misma manta, sugiere un deseo de unidad familiar más allá de la muerte. El detalle de protegerlos por si el frío del invierno muestra una humanidad conmovedora, un gesto de cuidado y ternura que trasciende lo racional. Por otra parte, el contexto rural y las tradiciones nos hablan de una conexión profunda con la naturaleza y un enfoque pragmático hacia la muerte, típico de las comunidades rurales. Las normas oficiales quedan subordinadas a un sistema de valores, en el que el respeto por los ancestros y la tradición tienen más importancia. Por último, podemos apreciar en este fragmento cierta atmósfera melancólica, puesto que está cargado de una tristeza serena, propia del duelo, pero también de un respeto reverencial hacia los padres y el ciclo de la vida. El acto de Pedro no es únicamente un homenaje, sino también una forma de arraigar la memoria de su familia en un lugar que siempre será suyo.